All right. We're going to ¿Por stand qué no se now. pone de If you would, pie? take your Abra su Biblia, Bible, por favor, y vamos a stand. orar. We're Y gonna read entraremos the word, directamente and then we're al gonna mensaje pray. en esta hora. Romanos Go capítulo right 8, por favor. into the Romanos message. capítulo 8. Romans Vamos a chapter mirar 8. el versículo 1 al versículo 4. Romans chapter 8, we're going to look at verses 1 Estas son through casi 4. 23 This lecciones is que like hemos the dado 23rd del lesson libro de out Romanos. of Romans. We'll probably spend a few weeks, 8 weeks Y creo que estaremos siguiendo in Romans 8 en este libro and tan just keep hermoso. working our way Romanos capítulo on 8 del 1 al 4. through the book. Romans chapter 8, verses 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation Los que no for andan those conforme a who are la in carne, Christ sino Jesus. conforme al Espíritu. Porque For la the ley del law of the Espíritu Spirit de of vida life has da set vida en you Cristo free Jesús. in Christ Me ha librado de la Jesus ley from del the law of sin pecado y and de la death. muerte. Porque lo que era God imposible has para la done ley, with the por law, cuanto era weakened débil by por the la flesh, carne, but Dios God did. enviando a su Hijo en By semejanza sending de his own carne, Son de in the pecado y likeness acaso of el sinful pecado flesh con el and no for pecado sin, en la he carne, condemned para que la sin in the justicia de la flesh, ley se in order that cumpliese the en righteous nosotros, requirement of que the no law andamos might be conforme a la fulfilled in carne, us, sino who walk conforme not al according to Espíritu. the flesh, Dígame, por favor. but according Señor, te to damos the gracias Spirit. y te pregunto, Can you te say pido amen? por favor que estés con Well, Father nosotros God, I do mientras ask you hablamos tu palabra a that you tu would pueblo. be with us and help us Eres un as Dios we bueno bring forth the word y todas las cosas fueron of hechas the por Lord. ti, Señor, You are great God and creator. por All tu things were made soberanía by y por you. tu gracia y All por tu things were poder done y tu autoridad. by Solamente you, by tú, your Señor, y nadie sovereign más grace, que your tú. sovereign power that Pido que you me des la unción necesaria, alone, Señor, Lord trae God, esta can palabra give a us tu the pueblo, anointing la manera that de we que need la to gente que bring escuche forth the reciba tu scriptures in a palabra. manner Pido, that por favor, is a real Señor, blessing to que no the solamente hearers. aquí en la iglesia, I ask sino you, a cada Father iglesia God, en esta also ciudad, not just for que CTC, cualquiera que but for llega a un every church in púlpito, this city, que prediquen that tu palabra, whoever is Señor. gracing that pulpit, Queremos Lord que God, that they would la gente aquí en la preach the iglesia se dé gospel. cuenta, We want que people in our sepan de city to know Jesús, que le Jesus. We want conozcan, people in our que county que lo to know the acepten. Lord. Y Señor, So I pray, bendigo a Lord cada God, líder, a cada for pastor, that pastor, la that iglesia church leader, Príncipe de Lord, Paz, particularly iglesia for, luterana. Prince Estamos of Peace contentos Lutheran por Church. ellos, We pray for them pero today. también te damos gracias por We're las thankful, iglesias Lord que God, estamos for apoyando, our respaldando allá en campuses. India. Lord, for what Norman is doing in India and Pastor the Patrick great Rabonda, job that he and allá en Pastor África Patrick, también. Pastor Rabonda did in Gracias a Dios por Guyana, ellos. the church Oramos por ellos, que there Dios les bendiga también. Pastor that David was de there. México. Thank you for that work. We pray for Iglesias Pastor David down in que están Mexico, empezando en Venezuela. Lord, for Alexis and Estamos James, creyendo en Lord, ti, Señor, que tú harás algo beginning there maravilloso in Venezuela. en We nuestras just vidas believe you, Lord God, to do en some este great and ministerio. awesome things. Este lugar, Señor, la iglesia, Lord, through this ministry, this que place, tú this bendigas small a cada iglesia church aquí en esta in this ciudad part of the vineyard. y que nosotros podamos ser, Our Señor, heart's instrumentos desire is to alrededor make del an mundo. impact around the world. Y en todo y por todo, Not tú that recibas we la would gloria y be la famous, honra. Te amamos, Señor, y te but damos so that gracias Jesus en el nombre de would be Jesús. famous. Amén. Father, we love you and we thank you. Ocupa su lugar, por favor. Amen. Amen. You may be seated. Quiero I intencionalmente empezar algo. intentionally started a fire last night Le mandé when I mensaje sent a 8 out personas a text en la message iglesia. to 3 de ellos 8 eran men in our church. diáconos y unos I think it was pastores. 3 of them were Y les elders, pregunté, hice la pastor pregunta. or two, and a couple of other guys. And I asked the question that Nunca será has algo not been concreto. settled. Probably Pero never will hice be la settled. pregunta. And it certainly wasn't intended to be settled with this question, but I just, Hice la I don't know, pregunta. was feeling funky and ¿Quién just es wanted el to mejor start a fire. So I sent out the question basquetbolista? of who is the greatest ¿Quién es el mejor basquetbolista? NBA player of all time. Unos que son Michael Jordan. There we go. I hear some Jordans. I hear some more Jordans. Who? Bird. Bird. From the white guy on the right-hand side. Right. But of course, I should have known, Tyler. I don't even know. I just should have known it was you. Bill Russell Of course, you know, ganó there's, 11 Bill campeonatos. Russell, who, Hace poco 11 tiempo él falleció. championships, and of course he just passed away, so that's, Michael you Jordan, know, that's fresh. 6 but you campeonatos, can't nunca knock perdió that. un Michael campeonato. Jordan, 6 championships, never Tyrone lost. puso una nota. And I think it was Tyrone that made a note. He won all the hardware when Creo que all of dice the mucho dream acerca de team él, was still Kobe Bryant. playing. So that, Está bien. that says a lot. Era un I hombre think Kobe increíble, Bryant was probably the Kobe most Bryant. meticulous assassin Kareem on the también. basketball Creo court. cada Kareem, usted piensa you que can't LeBron knock that. James es el I mejor. think anybody who thinks that LeBron No, James ustedes no conocen is the básquetbol. greatest don't even know basketball. Don't even know basketball.
jugando, you know, donde he's usted no playing in an puede era estornudar y where ya you lo hacen can't foul. even sneeze En on los him días without cuando calling los a foul. Lakers, los Celtics In the jugaban, days of the Lakers, ahí sí había Celtics, juego, ahí and sí se Pistons, divertían, ahí you sí got competían. beat up Ahí going tienen to que the esforzarse rim. por ganar, por You hacer had to score puntos. them points with some tenacity, some Aún endurance, and hope you could en walk nuestro círculo aquí the ahora. next day. So even among our circle, the 8 of us, Pero this is the first time we heard Bird, but I give him credit. Creo que nunca van a pensar quién. But it's not Honestamente, settled. Probably anoche, never will be settled. capítulo 8 What de made me Romanos, think of that yo honestly creo con last todo mi night corazón was que es chapter 8 of Romans, el which capítulo, I do el libro believe is the perfecto del Nuevo GOAT Testamento y estamos of the New contentos. Testament. Romans chapter 8 to me is the greatest Mejor capítulo del Nuevo Testamento y the New Testament. por esta causa es porque hay muchas confirmaciones de todo esto. Usted se sienta culpable, Romanos 8 usted debe leer. If you're feeling at all guilty, Romans 8 is the one Está to read. batallando If con el you're pecado, feeling Romanos any, 8 es su any capítulo. sense of struggle Aún with sin, queriendo saber cómo orar, Romanos 8 es el or capítulo even que just usted to debe know how leer. to pray. Hablando de Romans 8 is salvación, the one to go, el or capítulo assurance 8 es usted que debe de of leer. salvation. Y lo maravilloso de Romans esto 8 es que is where to go. And hay, what's so no hay good about it, ningún there's mandamiento en el there's capítulo 8, one en todo el libro de command in Romanos it. There's capítulo not 8. one command Nada que in all of Romans Pablo o Dios le está hablando a usted Nothing que that haga o que diga. Paul or God Es la is telling you to do, confirmación de que except Salmo, to el just capítulo 8 de reaffirm Romanos es el capítulo que in usted the debe leer. Es algo salvation maravilloso that y we puedo ir en todo esto y pensar lo que está pasando aquí en el capítulo 8 de Romanos. Pero lo maravilloso que usted va a entender de esto es que empieza el primer versículo donde no hay condenación y termina en el último versículo del capítulo 8 donde no hay separación de usted con Dios. Piensa en esto, por favor. De una manera, usted se le dice que no hay condenación en Cristo Jesús. Y por el otro lado, se da cuenta que tampoco hay separación de usted con Dios, en el amor de Dios. Y todo el medio nos recuerda de capítulo 8 que usted y yo nunca seremos vencidos en Cristo Jesús. Es maravilloso esto. No se puede negar la confirmación del capítulo 8 del libro de Romanos. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y déjeme decirle, en esos 4 versículos que acabamos de leer, si usted no ha memorizado ninguna escritura, es maravilloso que usted memorice el capítulo 8, versículo 1, donde dicen, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Esa confirmación lo pondrá usted en una posición, en cualquier momento de su vida, en lo que usted está pasando en su vida, usted podrá entender y comprender que ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Usted se debe preguntar, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en cuanto al capítulo 8? El capítulo 8 nos conecta con Dios, nos conecta a aquello que está perfecto delante de Dios, nos conecta con, en este caso es Romanos capítulo 7, que 2 semanas atrás prediqué acerca de Romanos capítulo 7 y concluí con el pasaje, oh, qué miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vida que está controlada por el pecado? Pero en verdad, déjeme decirle que la victoria está en Cristo Jesús. Y usted puede mirar cómo, dónde puede llegar esto. Cuando hice este sermón, tenía un cuerpo yo acá atrás, como estaba dramatizando el mensaje. Hablando del cuerpo de muerte que traemos en la espalda. Recientemente estaba con unas familias y me dijeron, sabe que queremos preguntarle a usted, pero no hallamos cómo decirle si es propio. ¿Qué crimen usted cometió? ¿Qué crimen? Sí, tú siempre hablas acerca de tu vida criminal, pero nunca dices qué crimen cometiste. Y no estamos juzgando, no estamos juzgando. Es el crimen y todo eso, pero no estamos juzgando. Pero queremos saber qué crimen cometiste. Tuve que explicar, no, soy de la Yuma High Criminal. Así es el lema de la escuela Yuma High. Y creo que fue interesante y fue un poco gracioso lo que pasó aquí. Pero estaba ilustrando que hay un pleito, una guerra que los creyentes están peleando en nuestra vida. Es una guerra interna. Aún cristianos maduros experimentan eso. Es una batalla constante
pero también hay victoria constante en usted para vencer el pecado. Y batallamos todos los días con la carne. Y el diablo quiere que usted piense que hemos perdido esa guerra. El enemigo viene y nos trae duda de su salvación, de mi salvación. Whether you're really a criminal, whether you really, now I got criminal on my mind. El diablo te pregunta, te pone dudas si deberías ser cristiano o no eres cristiano. Yo puedo mirar por qué muchos comentarios se ha hablado acerca de esto. Que tú estás en esa guerra y Cristo nos da victoria y entonces no hay condenación. Pero déjame decirle que si nos vamos al capítulo 5 de Romanos, nos habla acerca del versículo 21. Es porque capítulo 6, capítulo 7, nos habla también de todo esto, pero escuche lo que en Romanos 5, 21, escuche lo que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo con todo mi corazón lo que Pablo está hablando aquí, diciendo es, trabajando en este versículo, estamos en el equipo de Jesús ahora, que tenemos el derecho de estar con Dios, recibir sus bendiciones, sus cuidados, su protección, y por eso mismo, como hijos de Dios, no tenemos condenación a aquellos que estamos en Cristo Jesús. El pecado lo hemos vencido por medio de Jesucristo y ahora la gracia de Dios está en nosotros. Es Dios que nos ha hecho perfectos delante de Él y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y como ese es el caso, aquellos que estamos en Cristo Jesús podemos estar asegurados que nunca seremos condenados en el juicio. Y esta es la idea más grande de todo esto en nuestros versículos, que no seremos condenados en el tiempo de juicio. Condenación tiene el significado de estar perdidos o abandonados o dejados. En los términos de inglés lo hacemos de una manera diferente, pero usted entiende lo que estoy hablando aquí. Quizás ahí en su vecindario usted tiene casas que tienen un letrero allí y dice condenada la casa porque algo pasó allí o algo sucedió allí y nadie puede vivir en esa casa porque ha sido condenada. Y bueno, y usted lo mira alrededor de la ciudad, pues casas que tienen tablas enfrente y nadie puede vivir allí, pero entendemos una casa condenada porque algo pasó allí, algo sucedió allí. Pero nunca es, nada de eso es más difícil que la condenación que afecta tu vida eterna, tu destino eterno. Nada es peor que eso. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, de ser condenado por Cristo Jesús. Tendremos que batallar y sufrir por las consecuencias del pecado, rechazando a Jesús en nuestra vida. Ser condenado es que tú vas directamente al infierno, a una condenación eterna. Es un término que se usa, que usamos. Y la gente que está viviendo en esa situación, la gente que está viviendo en condenación, está viviendo todos los días sin esperanza, están viviendo todos los días sin sueños, viviendo todos los días con una vida en problema, en dificultad, el estar separados de Dios, el que los crió, el que nos ama. Están viviendo llenos de culpa, rechazo y cuando tú miras, quieres vivir de esa manera, como hay gente que vive así, y tú escuchas la afirmación de que no hay condenación para ti. El escuchar esto debe traer un aleluya a ti. Cuando yo leo esas palabras, cuando yo pienso la vida que la gente está viviendo ahora y la vida que yo vivo ahora, la vida que tú vives ahora, antes que tu vida a Cristo, y te convence esa voz del cielo que te dice a ti ahora mismo, no hay condenación para ti. Debes decir amén a eso, por favor. Y es la razón de que aquellos que estamos en Cristo Jesús no vivimos o no tenemos una razón válida para vivir
en temor o en duda, aún en una vida de duda que tenemos comunión con el Señor. Cuando Dios te dijo a ti, nos dijo a mí, que no hay condenación si vives en mí, dice el Señor. Es un Dios que te dice, no tienes razón de temer. No tienes razón de venir conmigo, hablar conmigo. No tienes razón de tener temor de estar en mi presencia. No tienes razón para temer de venir a la casa de Dios aquí y alabar mi santo nombre. No hay razón, no importa lo que ha pasado. No importa lo que ha pasado antes de que tú llegaras aquí. Escúchame, por favor. Tú no tienes razón para tener temor a alabarme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Martin Jones dijo, y llamo esto, dice, hay muchos que malentienden esto. Piensan que la vida cristiana es como el hombre que se confiesa su pecado y pide perdón, es perdonado. En ese momento, él no está en condenación. Pero después, si peca una vez más, está otra vez en condenación. Y si se arrepiente y confiesa sus pecados y pide perdón y una vez más ya no es condenado. Pero para ellos, el cristiano es un hombre que constantemente está pasando de un lado a otro. De un lado a otro. Condenado, no condenado. Condenado, no condenado. Ahora, eso de acuerdo al apóstol Pablo, es que usted sepa y entienda que no entendemos la posición que estamos. El cristiano es un hombre que nunca puede ser condenado. Nunca puede estar en un momento de condenación otra vez. No hay condenación, es lo que significa esta palabra. Quiere decir, nunca usted será condenado. Y importa como usted lo mire o usted cómo se sienta, o quizás sienta usted en peso en su vida, o quizás por sus fracasos, sus errores. Creo que siempre usted y yo podemos sentir convicción cuando algo está pasando mal en nuestra vida, pero en todo eso no hay condenación. Significa absolutamente que usted nunca será condenado. Si usted no entiende esto, lo que no es condenación para usted, usted va a vivir su vida cristiana lleno de temor y hará cosas solamente por el temor que tiene usted. Va a obedecer por temor porque tiene miedo a las consecuencias. Va a obedecer a Dios porque tiene que hacerlo, porque usted no sabe qué va a pasar si usted no lo hace. Déjeme decirle algo. Esta es la definición de religión. La definición de religión es vivir tu vida cristiana por temor y porque tengo que hacerlo. Pero cuando tú entiendes que Dios te ha dicho a ti, no hay condenación. Tú vives tu vida cristiana en amor y gratitud. Amor y gratitud. Él nos dice a ti y a mí, no hay ahora condenación. Hubo un tiempo cuando yo estaba condenado, no tenía una relación con Cristo Jesús. Esos momentos que no teníamos una relación con Cristo, en verdad, experimentamos condenación. Pero no estamos en esta condenación porque ya aceptamos al Señor en nuestro corazón. Somos diferentes y entramos en un tiempo diferente de no condenación en Cristo Jesús. Ahora, yo ocupo que usted me entienda aquí. Esto no es una frase universal. No se puede hacer y debe hacerse a todos que estamos aquí. Yo no puedo estar con una persona o con un hombre o una mujer que no confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, que no tiene ninguna relación con Dios y me dicen lo que está pasando en sus vidas. Yo no puedo decirles a ellos, no se preocupen, no se preocupen. No hay condenación para ti. Es con aquellos, esa frase se dice solamente a aquellos que están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús. No es una frase universal, no es una bendición espiritual, solamente a aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han confiado en Jesús
que han respondido al mensaje y al llamado, que Cristo en verdad nos ama y comprueba y lo comprobó cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros. Aquellos que han confiado en Él, que han dado su vida a Él y han puesto su fe en Él y han reconocido que han sido amados por Él, no por lo que usted y yo hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Y lo hemos aceptado en nuestro corazón, en nuestro Señor. Dios no te ama más de lo que tú puedas amarlo a Él. Él te ama 100%. Hoy mismo, el momento que tú entregaste tu vida al Señor, Él te amó. ¿Por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Síganme por favor aquí. Él te amó o te ama del momento que tú diste tu vida al Señor. Tú puedes hacer esta pregunta. ¿A dónde se fue la condenación? Well, where did the condemnation go? ¿Se desapareció? ¿Qué pasó? You know, ¿Se I'm acuerda probably usted dating myself, but some of you juego? might ¿Se remember acuerda el juego que se jugaba? the old Etch-a-Sketch. How many remember the old Etch-a-Sketch? Oh, yeah. Do they still make those? I guess maybe. Oh, they do. Okay. La So, cosa aquí. yeah. So I'm not dating myself. I'm still 28. So the thing is, Usted era un you know, with jueguito the una- Etch-a-Sketch, you y can hacía you cosas make allí, you can y si no just te gustaba, turn the borrabas. knob and make different things. And if Y you puedes don't pensar like que it, you just, condenación se fue porque you know, you might think the condemnation is gone because the Lord is making you and making you. Said, oh man, I really made Tyrone pretty jacked up. usted piensa No, que Dios you may está think it's like enfrente that, de or una you may computadora y think te God está mirando a is in ti, front of his mira great todos tus IBM pecados, tus faltas computer and allí, putting down y de all of your repente various Él sins nomás and putting them down and putting accidentalmente them down, and then somehow borra or another, todo, tus he just pecados, tu accidentally pasado. hits the delete No button. es así como That's- pasa. that's- La razón es que esa that's not how it condenación se ha happens at ido. all. Es porque The reason Dios that mandó a su Hijo condemnation is Jesucristo gone is because God para sent morir his por son, usted y por Jesus mí. Christ, Y llevó nuestros pecados die for y us llevó nuestros errores en la and cruz del take up on Calvario. take up on all No of porque our sins yo on a cross. podía o no podía hacer algo. Not because I was able to Y etch-a-sketch ciertamente my life or porque yo delete my empecé life. a aprender And cómo it's obedecer certainly la not ley. because I Y began en to verdad en todo learn esto, how to la obey the ley law. es buena todavía. Matter of fact, La ley es the buena. law is No es el still problema good. con la ley, es The el law problema is con good. nosotros, nuestra It's debilidad. not the problem Es with the nuestra, law. It's nuestra our carne weakness. que It's our impotence in the es flesh como to ir en keep tu the yarda, law. It's escarbar algo y like sacar going algo out en tu into your yarda yard and y de repente el digging mango up de las something or palas se uprooting quebra. something and the Tú no miras la handle pala y breaks le on dices, your esta shovel. pala no sirve. You don't look at the La shovel parte del and metal say de la, that the de shovel la is no pala good. está ahí todavía. The Es el metal mango de la part, pala the que no steel part of the servía. shovel, Es el it's mango de la still pala good. que se It's the quebró. handle No that tiene was nada wrong. que ver con la ley. It's the handle Es that's nosotros wrong. There's nothing que estamos wrong with quebrados, the que hemos law. quebrantados. It's us Cuando that el was Señor Jesús broken. toma And so nuestros when the pecados Lord Jesus Christ y nos dice a usted y a mí, takes yo soy upon el our único sins, que te he's puede saying ayudar to us, de hacer que I am tu the only vida one that can help you from allowing your life esté to go en la into this estancia del pecado hasta la muerte, sinful pero Dios manner quiere que unto usted y yo death. The sepamos law shows us the way of life. This is how God wants us esa misma to ley live. cuando la quebrantamos But that same law, nos lleva al when we pecado break y a it, las will let us consecuencias. run headlong into Yo, sin. algunos de Headlong ustedes into saben sin. que yo manejo un Bronco. Most of you, I think some of you know, A I un lado drive de a un Bronco, Range Rover which I es lo think mejor next que to a puedo Range tener yo. Rover is the greatest Lo que vehicle amo del created Bronco on the este, planet. por alguna razón yo me One salgo of the de la things I love calle, about that Bronco, if for some reason or ando a la another, calle, en cuanto, I se hace a un lado, stray off the solo road. el carro Once se it gets hace, to a certain point over the line, it just will se just pone jerk otra me vez en el back. camino. Hands on the steering wheel or La not, ley it'll no hace just eso, la ley no hace push you eso. back. Cuando yo The law doesn't me do voy haciendo lo que me da la When I gana, go off the road in my incorrectamente life, haciendo cosas de the law will be desobediencia, letting me know y seguimos, you're going seguimos wrong, hasta you're llegar a la going muerte wrong, eterna. but that law will Pero let Dios me run mismo, right into en death. su amor, mientras que yo me estoy saliendo de la comunión de Él, allí en ese momento manda a su Hijo Jesucristo para que nos ponga una vez más en el camino correcto en vez de irnos extraviados. Él hizo lo que la ley no pudo hacer. Él vino en la carne. Muchas veces pienso, he escuchado a un predicadores, dicen, yo no quiero que usted piense que cuando Cristo vino en la carne, Él vino en una carne pecadora. Porque si hubiera venido en una carne pecadora como pecador, no hubiera podido entonces morir por nosotros que estábamos en pecado. Al mismo tiempo, hay aquellos también que creen
que vino como si fuera en la carne. Sí, Cristo vino de una manera que era como la carne, pero en verdad no era la carne. Entonces no podía morir por nosotros. Pero Cristo vino completamente 100% en la carne, como tú y yo, pero sin pecado. Él no pecó, él no fue nacido en pecado, y por eso mismo él pudo en verdad estar en la carne y ponerse en una cruz para morir por nosotros y llevar ahí todos los pecados nuestros. Su cuerpo fue clavado en la cruz. Cristo fue condenado en vez de que usted y yo. 2 Corintios 5:21 lo dice así. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Había una sentencia de pecado en nosotros, porque habíamos violado la ley. Había una sentencia de condenación que ocurrió por el pecado. Pero Dios no lo puso en nosotros, lo puso en su Hijo Jesucristo, para que toda la culpa y toda la condenación que ustedes merecíamos fue puesta en Cristo, y que Él sufrió por nosotros y su justicia fue puesta en nosotros para que usted y yo seamos salvos completamente. Y ahora mismo, lo que la Escritura dice aquí, que había ese pecado de pecado en nosotros, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que llevara el pecado, el castigo de nosotros en la cruz del Calvario, y ahora tenemos un espíritu de vida en nosotros. Ahora no somos controlados por la carne pecadora, pecaminosa, pero ahora vivimos bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Por lo que Cristo ha hecho, aseguró nuestra salvación, aseguró nuestro perdón, aseguró nuestra libertad de toda condenación, y ahora el Espíritu de Dios está viviendo en nosotros. Y quiero que usted mire esto, por favor. ¿Cómo sabe usted que es cristiano? ¿Cómo sabe usted que usted es cristiano? No puede ser por su comportamiento. Porque hay momentos. Usted se puede reír todo eso. Pero déjeme decirle que todos nos comportamos mal. Todos. Pero tú sabes que nuestra cristianismo no es en nuestro comportamiento. Tampoco no es que usted piense o creamos las cosas perfectas. El cristianismo está basado de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en la promesa de Él, poniendo su Espíritu en nosotros. Entonces la Escritura es clara aquí. El versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación. Y ustedes hemos sido libres del pecado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios está en nosotros. Romanos 8:9 lo dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen, y aquellos que no tienen el Espíritu de Dios en ellos no pertenecen a Él. El Espíritu de Dios que vive en usted y en mí, que nos identifica, que nos lleva y nos quita la condenación, porque sigue trabajando en nosotros, sabiendo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Romanos 6:63 dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Y es porque el cristiano no tiene temor a la muerte. No tenemos temor a la muerte. Sabemos que la muerte, usted y yo tenemos que temer. Y en verdad en todo esto, la muerte ya pasó, ya nos pasó. ¿No quiere decir? Usted, aquí un día vamos a morir todos. No quiere decir que no va a haber un día que usted no cierre sus ojos. Yo quiero morir, pero con los ojos abiertos. No, pero no quiere decir que no va a cerrar sus ojos. En un suspiro de su vida. Todos moriremos un día. Pero escuche lo que dice Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. La única persona que han muerto es la gente que no tiene a Cristo en su corazón. La muerte no es para nosotros.
La Death muerte is ya not pasó, nos pasó for a usted y a us. mí. Si vivimos en Death is condenación, already past us. debemos estar If preocupados we por la lived muerte, in pero porque la condemnation, muerte we ya had a nos pasó, concern about porque death. ya no estamos But because condenados, death is hemos already pasado past, de la because muerte, we're no de la longer ley y condemned, de pecado we y passed from the condenación, death y ahora of hemos the law caminado and en una sin vida eterna and con Cristo Jesús por la condemnation, and we eternidad, walk para right siempre. into Hemos eternal pasado de life esta for vida all eternity. hasta aquella We que just nos ha passed ofrecido y from nos ha this dado life a usted right y a on mí. into the one that He's already De muerte a prepared vida, for us. porque no hemos sido Death condenados. to life Y because we're not entonces condemned. hemos tenido autoridad And so we're para empowered vivir to para obey Cristo. God. We're empowered to obey Him. Romans Porque 4 debemos talks de about the law pensar, being pues, de que satisfied because there hay is un still that requisito requirement de of la the ley, law. los 10 mandamientos We can't just live any way that we son want to live. importantes The para Ten usted y para mí. Commandments La still ley mean what they tiene que mean. llevarse a cabo, pero la Escritura law dice que la still ley needs to be fulfilled. es puesta The por Scripture tells Cristo us that the law Jesús, y ahora el fulfilled Espíritu de Dios que by está en Christ nosotros Jesus. nos da And autoridad y now nos the da Spirit of poder God that para lives no in us caer una vez más en empowers us condenación to not cuando nos fall fracasamos, back into cuando pecamos, condemnation pero el Espíritu when we de mess Dios up, nos trae when we sin or we convicción fail. que nos But we sigue experience diciendo conviction a seguir that confiando en continues Cristo to Jesús press y el us trabajo que Él ha hecho. forward, trusting Jesus Es Christ la and the santificación work that He progresiva does. que seguimos There's that progressive trabajando y seguimos sanctification luchando para because ser the Spirit mejores of cada God, día. we feel Y el conviction Espíritu and Santo we nos should feel recuerda, conviction cuando hacemos because it's pecado, el just Espíritu Santo no te reminding dice, us when we do eso, sin, eres un you don't hear fracasado, the Holy estás Spirit derrotado, saying to estás you, muerto. "You're a No, failure, el Espíritu you're Santo nos dice, no, doomed, you're dead." You hear Tyrone, the come Holy on, Spirit vamos a saying to hablar, you, "Come on, seguimos Tyrone, luchando, you're seguimos not condemned, batallando, you pero have seguimos life, luchando porque sabemos que keep vamos a on vencer un día pressing por Cristo forward Jesús en in nuestra vida. Christ Es una Jesus, transformación the Lord. progresiva You que usted y yo progress recibimos in una that vez más que entregamos al Señor sanctification. nuestra vida, So it's an nuestros amazing thing that pensamientos. the Scripture tells us in these verses El Espíritu concerning what de Christ Dios has done. And nos teens, da la habilidad, you can come. nos da The Spirit autoridad. of God Y si tú enables estás en us. Cristo The Spirit of Jesús, God si tú, empowers us. si tú estás en Cristo And if you're Jesús in Christ y en verdad Jesus, Él es tu Señor if you're y in Salvador, Christ Jesus, es, then He is indeed your es Lord su and Savior. vida, es su If His resurrección, life, es su muerte, if es His cuando tú death, tienes esperanza. if His Tú puedes resurrection pensar is en where esto, you have que tus hope, pecados han sido then you can perdonados count on the fact that y your que tienes sins are vida eterna forgiven, en and you Cristo can Jesús. count on the Tú puedes fact that you asegurarte have que lo que Pablo eternal habla life. te lo dice You también a can be ti. sure No hay that what Paul condenación. says, he's saying to No you, tienes que tener temor no de eso. condemnation. No hay posibilidad You don't de have eso. to fear it. No hay posibilidad There's de no condenación. possibility of it. No Que nunca possibility of estaremos condemnation, no possibility alejados del of Señor. ever being No hay separated preocupación from por your eso, no hay temor relationship with tampoco. God. Y No aquí lo que concern tienes que about entender that aquí and no algo. fear. But here's what Tú we tienes que need to be entender esto, reminded of. que tú no puedes hacerlo esto you gotta know this, tú solo. That you Debe haber una cannot do this on your conciencia own. de tu debilidad There should be a conscious y un awareness of your weakness. propósito que tú sigas luchando y una relación con Cristo Jesús para dejar and que Él te guíe y te relationship with dirija the todos Lord los that días de tu allows vida. the Spirit of God to No give puedes you tú power hacerlo to live solo. day to day. Vas a encontrarte con You desafíos, can't do this on our own. momentos de You're gonna problema, de face dificultad. challenges. Things are going to stretch you. And you're Tienes que either tener going to mucho fall back cuidado into walking into the cómo things of the hacer flesh, para or que tú you're gonna sigas lean on adelante. the Spirit. Tienes que pedirle a Dios que Lean te in on the ayude Spirit en of los God. momentos difíciles de tu Ask God vida. to help you through Tienes those que orar, tienes que difficult ser consciente de times. lo Ask que the ha Lord to give you pasado, the words lo que has hecho, lo of que ha prayer. Be sucedido. conscious of the things that you may Tienes que confiar en el poder del Espíritu encounter Santo que during the day está and viviendo trust dentro the de power ti. of the Spirit He that hablado de is eso living muchas in veces. you. Talked about this oftentimes. We can podemos we can vivir en date under gracia. grace and then get Y married luego under the nos law. portamos como que vivimos bajo la ley Sometimes todavía. we do the same thing in our relationship with the Lord. Creo que usted We debe get saved entender by grace que and usted y think yo ahora we're living vivimos this en gracia. relationship Es el under the mismo law. Dios que te dio gracia, que The te same salvó, God that que te extended you transformó, grace is the que usted same sigue God yo that wants to viviendo la empower vida you every cristiana day to live this por life la gracia que according nos to ha what He dado. has planned for you. That same grace Y is lo working. último aquí, And this last y en verdad thing solamente hay dos is this. condiciones. There really dos is only condiciones two solamente. conditions of man. Una, There's estás only en Cristo two Jesús conditions. y no estás condenado. Either you're in Christ O estás fuera and de you're Cristo not condemned, y ya estás condenado. or you're outside of Christ and you're No hay, condemned already. no hay nomás la mitad There en is Cristo. no halfway house. No, in no hay que usted Christianity. solamente cree 50% en Cristo. There is no halfway house. No hay nada en medio. Christianity. There's Soy no un poco in-between cristiano, place. un poco no. I'm kind of a Alguien me dijo hace mucho Christian, tiempo, kind of, I remember que me it was years preguntó a ago, mi hijo somebody Malaquías. Malaquí was estaba asking allí my son Malachi. y el We muchacho were talking, dijo, Malachi happened to be there. ¿tú crees que And yo soy cristiano?
primero. The guy, El hombre the que le guy dijo, said, well, do you think that I'm a Christian? es como que And si eres y no Malachi eres. said, you kind of are and kind of No es not. como que sí o no.
There is no kind of No, are no es como and no kind of not. There 50%. is no halfway Eres, house. no estás condenado y sabes que no estás condenado porque estás en Cristo Jesús, o no estás en Cristo Jesús y ya estás bajo condenación y estás ahí. Condemnation, Juan and you're 3:17 there dice, already. John 3, porque no 17 envió and 18 Dios a su says it Hijo al like mundo this. para condenar al mundo, For God sino did para que not el send mundo sea his salvo Son por él. into the world to condemn the world, but in order that the Yo world might tengo be la esperanza saved que esto through him. pone en I claro todo sure esto hope lo que estoy hablando aquí, this really clears up el this pensamiento que la misconception gente about tiene de God parte de Dios. and the Y como, thoughts that people have about God Yo no and quiero, how awful estoy cerrando aquí, God is. pero no quiero. I don't want to, I'm trying to close this out. I don't want to Escuchemos get las onto a noticias, la rant, but you televisión, just tantas listen cosas. to the media Cuando and the news hablan de and all nosotros, of this cuando nonsense. habla acerca ellos Listen, acerca when they en contra de la speak about justicia us o as moralidad, Christians, when they speak no están against hablando en contra de righteousness, when they nosotros, speak están against hablando en contra de morality, Dios. it's not us they're against, it's Y him. esa idea It's him that they're de que Dios And this solamente whole quiere idea that que God la gente just- viva bajo estas God just reglas wants y people que es to live difícil under vivir bajo these estas harsh reglas, rules en verdad and it's eso es difficult falso. to live a life according to him. That's bogus. Dios no mandó a su Y'all Hijo hear para me? condenar a That's nadie. bogus. He did not send Nadie, his Él no son to condena a condemn nadie, Él no condenó a anybody. nadie, Él no vino a eso, condenar al No mundo. one did he Pero send his son no, vino to para que la condemn. gente sea salva por Él. Aquel que That cree en people Él might be saved no es through condenado, him. pero el que Whoever no cree ya es believes in him condenado. is not Porque no ha condemned, but creído whoever en el does not nombre believe del is unigénito condemned already. Hijo de Dios, Because he's not believed in the name of the only Son of God. viviendo en Cristo Jesús, There it is. porque tú le has aceptado Living in el trabajo Christ que Él ha hecho. because you've Y en accepted verdad, him. llegamos the al work that he's punto done. final. Es una And it respuesta really just simple y comes down. sencilla. It's ¿Tú crees que that simple Cristo of a Jesús murió en la response. cruz Do por you tus believe pecados? that Jesus Christ died on the Que la cross for vida your solamente sins? viene por Él, por lo que Él ha hecho. That life only comes through him because of what he has O done. decides rechazarlo Or y no vivir Do you para Él choose y to vivir una reject vida de him condenación. La and pregunta live in the life of es esta. ¿Dónde condemnation? estás ahora aquí? So the question is, the closing question is where are Te you right dijo now? esto, no hay. ¿Estás adentro o Where estás are you right now? afuera? I've already told you there's no Estás afuera, halfway estás house. perdido. Are you outside of ¿Estás Christ and adentro o estás lost? en Cristo Jesús por la Or you fe? in Christ Jesus Y si te puedo and safe? hablar, And if I could rogar, urge you with everything in my si te puedo fiber, decir que es algo urgente aquí, if I could urge you que to Cristo te believe ama, this one word, Él murió trust por this. ti, para que tú no Jesus tengas loves que experimentar He muerte, died for you y para so que that tú you don't have to tengas vida experience eterna. death Es en and verdad that you might tan have sencillo. eternal life. Estás It's afuera de really la cruz, that tú puedes simple. venir a la fe de If you're Cristo outside of the Jesús. cross, Momento que come to tú faith. hagas eso, serás the liberado moment you do that, completamente. it's the most liberating thing. Es that you can una vida It's the completamente most libre de liberating todo. life that you can Es la manera de experience. vivir en este mundo. It's the most Este mundo está lleno de liberating way pecado, to lleno de live in this world. condenación, This world is full of sin, lleno it's de full of tinieblas, de condemnation, temor, de it's full of duda, darkness, it's full of defeat, tantas it's full of doubt, cosas. it's full of fear, it's full of ansiedad, apprehension, negativismo. Ese es el reino de las negativity, tinieblas. and anxiety. That's the Entonces tienes la kingdom oportunidad of de darkness. vivir en el reino de la vida. You got a Está chance, lleno de amor, to live está in lleno the de kingdom of esperanza, light, está lleno de fe, which is full of love, está lleno de gozo, which is full of hope, está lleno which de is full of faith, expectación which y is full of anticipación joy, which de is full of solamente que Dios tiene cosas más grandes para expectation usted y para and mí, anticipation porque está of querido en only Jesús. greater ¿Por qué no se things pone de to pie, por come favor? because we have life eternal. Everybody stand if you would. Voy a orar solamente una oración. I'm just going to pray one prayer actually. Certainly will affirm those who Romanos 8, usted puede ir need cada vez. affirmation. And Esto está en again, Romans problemas. 8 is a great ¿Por qué no place to cierre sus go. ojos, por favor, todos? But if Todos you don't aquí en la mind casa, closing cierre your sus eyes, ojos, por favor. if you don't mind everybody in the house closing your eyes. Estás aquí. Voy a pedir al grupo de oración If que you're pase, here, por favor, mientras que los ojos están And yeah, cerrados. prayer team, you can come. While eyes are closed, if Y you're tú here escuchas la voz de Dios aquí. and Espíritu, you do hay hear algo the voice urgente of en the ti. Lord, the Spirit of hace que God, there's an vengas. urging in you, a prompting. Algo que te hace que busques. Something is stirring in you. Que tú sabes que estás afuera de la cruz y no has You confiado know en that you're Jesús outside of the como tu cross. Señor Jesucristo. You haven't trusted Tú Jesus. sabes lo que as es your Lord and Savior. experimentar condenación. You know what it's like to Y tú experience quieres que eso cambie hoy condemnation. Hoy, And you want that to quieres change una nueva today. vida, libre de Today, you want to condenación. start a new life, Una nueva vida free from en condemnation. donde Cristo Jesús es tu new Señor. life. Jesucristo. Con todo In ojos which cerrados, por Jesus is your favor. Lord and Savior. With Quiero eyes empezar esa closed, nueva vida. If- Escucha mi voz. if you want Abre to tus start that ojos new y life mírame, and you're por here favor. and you hear my voice,
Abre Just tus open ojos your y eyes mírame, and por look at favor. me. Just make eye Cristo contact. te ama. Let Dios te bendiga. Jesus Él absolutely te ama. loves you. God bless you. Este es He el día, puede ser un día absolutely nuevo para tu vida. loves you. Solamente mírame, por Today favor. can be a new day. Y Just dime, make eye Señor, contact. Pastor, yo and quiero say, empezar Pastor, de that's nuevo. me. Y es que el Espíritu I de want Dios to en mi start vida. this Yo new no quiero life. vivir I condenado. want the Spirit of Yo God no quiero in me. vivir I don't want to live no more in confusión, condemnation. I don't ansiedad. want to live no more in No shame. quiero God bless vivir you. más I don't want to live no more. quiero God una bless nueva you. vida en Cristo I don't want to live Jesús. no more in this. I want a new life in Christ. I want to be free. Señor, te I doy want to be free in gracias Jesus. que tú en verdad nos has dado una Father, I wanna oportunidad de thank you escucharte, Señor. De That escuchar you tu have indeed palabra. given us an De escuchar opportunity tu to hear voz. you, to hear your Padre, para word, aquellos que to ahora hear your voice. el primer Father, for servicio, ahora those el who segundo today, servicio, Señor. today we Este had those día in first han service, dicho those in este this día que service hicimos that con said todo today, corazón. I want to Gracias, start a new Señor, por life. I ellos. say thank you. Gracias, We Señor, say porque thank you for ellos han those, Lord decidido God, who buscarte, trust in you entregarse a ti, to be their Señor. Lord Que and todos los que Savior estamos aquí today. seamos confirmados cada día. Father, I pray that De every one of saber, us will be Señor, affirmed in que you. no hay condenación And para know nosotros que indeed, let estamos en that ti, Señor. resound in our mind. There No hay is no condenación de ninguna manera, condemnation. Señor. There is therefore Cristo now Jesús. no condemnation Te for us amamos y te damos in gracias por Christ. En el nombre de Jesús Lord, we pedimos love you esto. and Dios we thank fuertemente, you. por favor. In Christ's name we pray. Can you say amen?